Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy hablaremos acerca de a las puertas del juicio purificador. Nos encontramos a las puertas del tiempo final. Nos acercamos cada día más al inicio del tiempo de la hora de la prueba, donde nuestro Dios, que es amor y misericordia, también cumplirá ese rol de juez justo. Como la palabra lo dice, el juicio de Dios comienza por su casa. Él purificará a su pueblo y juzgará al mundo. Para eso debemos estar preparados, atentos y limpiarnos y purificarnos, porque como la palabra lo dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ya que nos arrepentiríamos, tomaríamos determinaciones y nos convertiríamos, como Dios nos demanda, como su pueblo, como sus hijos. Obedeceríamos a nuestro amado Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros para que fuéramos sus discípulos y le obedeciéramos. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Jeremías capítulo 15. El contexto es que el pueblo de Dios se rebela y Dios lo juzga como juez justo y le concede al destruidor que actúe sobre su pueblo. Recordemos que en una visión de Ezequiel ve que la gloria de Dios abandona el templo. Y cuando Dios se aleja de su pueblo, de su iglesia, por el pecado de la iglesia, entonces el destruidor, Babilonia, tiene todo el camino para actuar y destruir. Y de esa forma el pueblo de Dios es purificado. Entonces el profeta Jeremías recibe una palabra de parte de Dios hablando a su pueblo. Y dice Jeremías capítulo 15, versículo 1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Qué está queriendo decir? Si Moisés y Samuel vienen a rogarme, a interceder, a clamar por mi pueblo, no les escucharía. ¿Qué dice la palabra acerca de Moisés y Samuel? No son cualquier persona. Salmos capítulo 99, versículo 6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Eran intercesores, eran personas que Dios escuchaba, porque fueron siervos obedientes, consagrados. ¿Y qué más dice Salmos 99, ahora 7, respecto de Moisés y Samuel? En columna de nube hablaba con ellos nuestro Padre. Guardaban sus testimonios y estatutos que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Tanto Moisés como Samuel eran hombres consagrados a Dios. Y Dios escuchaba su oración. Eran humildes y humillados. No eran perfectos. Eran sencillamente gente humilde y humillada que obedeció a Dios, que le creyó y le obedeció. Y la palabra dice en Salmos que Dios les respondía, eran intercesores. Moisés intercedió por el pueblo cuando el pueblo hizo el becerro de oro. Cuando el pueblo, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 7, fue idólatra y se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar, a disfrutar, a generar un becerro de oro y a disfrutar la vida y caer en la idolatría, apartarse de su Dios. Dios escuchó la intercesión de Moisés, también la de Samuel, cuando el pueblo pecó, del pueblo de Dios. Y 1 Samuel capítulo 7 habla de cómo Samuel llevó al pueblo al arrepentimiento. Y lo dice el versículo 5, llevó al pueblo
al arrepentimiento, a quitar los ídolos, a servir a Dios. Y termina diciendo, Samuel dijo, reunid a todo el pueblo en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Samuel los llevó, los confrontó con el pecado al pueblo, los llevó al arrepentimiento y oró por ellos y Dios los escuchó. Pero fíjense, aquí lo que Dios le habla a Jeremías es que si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí e intercedieran por el pueblo, no los oiré. La pregunta es, ¿por qué Dios no los oirá? Ya entenderemos. Seguimos leyendo Jeremías capítulo 15, versículo 2. Dios le dice a Jeremías, y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que espada a espada, el que hambre a hambre, y el que cautiverio a cautiverio. Que les está diciendo nuestro Dios al pueblo a través de Jeremías. Aquí habrá muerte, habrá espada, habrá hambre, habrá cautiverio. ¿Qué implica muerte? Muerte por plaga, como una pandemia. ¿Qué implica espada? Guerras. Las personas que mueren por la guerra. ¿Qué implica el hambre? La escasez, el problema económico que hace que las personas empiecen a padecer hambre y lleguen hasta la muerte, en los casos más extremos por desnutrición. ¿Qué implica cautiverio? Ser esclavo de las circunstancias. Ir al destierro en el caso del pueblo en el tiempo de Jeremías. Ser llevado como esclavos a una tierra desconocida. Significa que Dios juzgará oveja por oveja. ¿Y qué más sigue diciendo? Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Aquí habla que Dios permitirá que se levanten 4 clases de destructores. La espada, los perros para despedazar, las aves del cielo. Recuerda un podcast que hablamos acerca de las aves del cielo. Para devorar, para atormentar en la mente, para sembrar la soberbia y el orgullo. Y bestias de la tierra, para devorar y destruir. En ese tiempo fue lo que ocurrió con Jerusalén cuando hablaba Jeremías, donde fue destruida por el ejército de Babilonia. Recordemos que la palabra de Dios es espiritual y es como una rueda que va girando y va permitiendo que se vayan cumpliendo estos ciclos de purificación en el pueblo de Dios cada ciertos años. Hasta el último ciclo, cuando sea lo que se aproxima a la hora de la prueba, cuando se levante el anticristo, cuando haya persecución, haya purificación del pueblo de Dios y haya tribulación. Muchos podrían decir, ¿pero es que acaso Dios no es amor? Y la respuesta es sí. Dios es bueno, Dios es justo. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Él de tal manera ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, su tesoro, su Hijo amado, para salvarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el nivel de amor de Dios, que dio ni más ni menos que a su Hijo amado Jesucristo, y permitió que muriera en aquella cruz, siendo humillado, quebrantado, deshonrado, en una muerte de maldición, por ti y por mí, para llevar nuestros pecados y salvarnos. Si le recibimos, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si le creemos, si le obedecemos, hallaremos salvación y vida eterna. Dios es amor. Y también Dios es juez. Recordemos que
Debemos ser humildes y entender que Dios juzga, porque Él es el Rey del universo. Él gobierna a buenos y a malos. Él juzga a su pueblo y juzga al mundo. Él no ha cambiado. Entonces, vemos que en Hebreos capítulo 12, versículo 28, la palabra nos alerta y dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, como hijos de Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios quiere hijos humildes, humillados, que le aman y le respetan, un temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Recuerda que en la hora de la prueba que se aproxima, que nos acercamos a las puertas del juicio purificador de Dios, dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que a gran voz se predica: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En medio de los juicios, de las dificultades que vengan, lo que se predica es humillarse ante Dios. En medio de la hora de la prueba, cuando su juicio purificador llegue al mundo, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice Dios, ¿qué es lo que Él espera de las personas? Que se humillen, que le adoren, que le den la gloria, y eso significa que se arrepientan, que crean en Jesús de todo corazón y sean de una vez por todas sus discípulos, tomando la cruz, siguiendo a Jesucristo, apartándose del pecado, de la vana manera de vivir, apartándose de la inmoralidad, de la fornicación, del adulterio, apartándose de el orgullo, de la soberbia, de la codicia, del amor al dinero, de los ídolos, de reemplazar a Dios por cosas materiales, de poner a nuestro amado Jesús en un segundo lugar, o que tus intereses, tus hobbies, tus deseos personales se igualen al amor que tienes por Jesús. Porque cuando las cosas compiten con tu amado Jesucristo, entonces quiere decir que no lo estás amando, que es solo de palabra y no en verdad. Porque la palabra dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Él es primero. Y eso es lo que la iglesia de hoy ha olvidado. Ha olvidado esa advertencia que en amor nuestro amado Jesús le dio a la iglesia de Éfeso. Me sirves, haces misericordia, trabajas, evangelizas, ayudas a los pobres y todo. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Has dejado de amarme. Si no me amas, entonces me obligas a remover el candelero de su lugar. Tu posición de iglesia corre riesgo, porque amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Él es Dios. Él es primero en nuestras vidas. Y eso es lo que el pueblo de Dios ha olvidado. Por eso que vienen los juicios purificadores. Por eso que Dios permite que se levante el destruidor. Porque el pueblo de Dios no le busca, no toma determinaciones. Lo mismo que pasó en el tiempo de Jeremías es lo que ocurrió en el tiempo de nuestro amado Jesucristo. Cuando nuestro amado Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Nuestro amado Jesús lo intentó. No lo recibieron. El pueblo de Dios se volvió religioso y no recibió a Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Creían los samaritanos, creían aquellos que no eran pueblo de Dios, los que aparentemente eran pecadores creyeron, pero su pueblo, sus hijos,
no lo amaron, igual que hoy. La iglesia se ha vuelto una iglesia religiosa. Los fariseos de antes son los religiosos de hoy. Han perdido el amor por Jesucristo. Y nuestro amado Jesús vuelve a decir lo mismo. Los quise juntar y no me oyeron. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro amado Jesús? Les continúa diciendo ahora en el versículo 38 de Mateo 23. Por cuanto no quisiste oír el Evangelio y no quisiste obedecerlo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significa? Mi presencia sale de aquí. Esto es lo mismo que pasó con el pueblo de Dios, al cual habló Jeremías. En la visión que Ezequiel tuvo, cuando ve que la gloria de Dios deja el templo. Es lo mismo que nuestro amado Jesús está diciendo a su pueblo, exactamente lo mismo. La gloria de Dios deja el templo. El segundo templo, en el tiempo de nuestro amado Jesús. Lo mismo que en el tiempo de Jeremías. Nuestro Abba Padre dejó ese primer templo, su gloria se fue. Y cuando su gloria se va, entonces se levanta, porque Dios lo permite, el afligidor que destruye. En el tiempo de Jeremías fue Babilonia. En el tiempo de nuestro amado Jesús fueron los romanos. Nuestro amado Jesús les dice, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, tal como fue en el tiempo de Jeremías, cuando le habló al pueblo de Dios, no lo oyeron. La presencia de Dios se fue del templo y vino el destruidor, se levantó y destruyó. Lo mismo ocurrió cuando nuestro amado Jesús se va del templo. Vuestra casa os es dejada desierta. Y ocurre que cuando fue la crucifixión de nuestro amado Jesús, Él lo vuelve a decir. Lucas capítulo 23, versículo 27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo, y las mujeres lloraban y hacían lamentación por Él. Y lloraban, pero lloraban por emoción, no por arrepentimiento. Igual que hoy, el pueblo de Dios solo se emociona, pero no toma determinaciones. No se quebranta, no se arrepiente, no se convierte. Solo quiere religiosidad. Solo quiere ir a la iglesia, calmar su conciencia, alabar a Dios, diezmar, pero no le entrega su corazón. ¿Qué les dice nuestro amado Jesús en ese tiempo al pueblo, cuando las mujeres lloraban y hacían lamentación por Él? Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué lloren por ellos y por ustedes? Porque me rechazaron. Solo les da pena que vaya a la cruz y muera, que me hayan golpeado, que me hayan humillado, que tenga esta terrible muerte, les da pena, pero ustedes me rechazaron, no creyeron el mensaje. Por lo tanto, vuestra casa es dejada desierta. La presencia de Dios sale. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Ya saben. Lo mismo que en el tiempo de Jeremías. Se levantará el afligidor, el destruidor, que destruirá. Y esto es lo que continúa diciendo nuestro amado Jesús. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde, en mí, dice nuestro amado Jesús, que les traje este evangelio, que actúe en forma justa y recta, hacen estas cosas. En el árbol seco, en ustedes que han sido culpables, ¿qué no se hará? ¿Qué fue lo que ocurrió? En el año 70 se cumplió esta profecía. Se levantó el afligidor, el ejército romano, invadió, destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Se repite exactamente lo mismo. No recibieron el mensaje, no recibieron la palabra, la presencia de Dios sale de su pueblo y se levanta el afligidor.
te hago la siguiente pregunta. Hermano y amigo que escuchas, ¿cómo crees que estamos ante la presencia de Dios como iglesia? ¿Crees que estamos en forma recta y limpia, en obediencia? Si eres honesto y te juzgas y te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor, estamos en un proceso donde las iglesias se han vuelto religiosas y fruto de eso, el pecado abunda. El adulterio y la fornicación están dentro de las iglesias, los ídolos están dentro de las iglesias. Y dentro de las mismas iglesias se levanta la codicia, el amar la prosperidad, el amar las cosas de este mundo, y se reemplaza la santidad y se reemplaza el buscar a Dios por las cosas de este mundo. Y no hay cambio, no hay arrepentimiento. Fruto de eso, la presencia de Dios abandona su iglesia. La gloria de Dios abandona a su pueblo. ¿Qué crees que ocurrirá a continuación? Pues ya sabes, vamos a comenzar próximamente con la hora de la prueba. Habrá aflicción, habrá tribulación y culminará en el tiempo determinado por Dios con el levantamiento del afligidor, del anticristo que afligirá al pueblo y lo purificará. Es tiempo de despertar, es tiempo de tomar determinaciones. Si volvemos al texto central en Jeremías, veremos que cuando Dios juzga, da una señal muy potente del tiempo que se estaba viviendo entre su pueblo. Jeremías capítulo 15, versículo 4. Y dice, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Dios está dando otra pista a Jeremías. A causa de Manasés, fue un rey que hizo pecar al pueblo de Dios, que mató mucha gente inocente, como lo llevamos a este tiempo. Pastores, predicadores, ministros, que no llevan al arrepentimiento a su pueblo, al pueblo de Dios, y por ende los matan espiritualmente. Ese mismo espíritu de Manasés se manifiesta en el pueblo de Dios actual. ¿Qué más dice? Características de Manasés. Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 3. ¿Qué hizo Manasés? Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Qué significa esto? Rebelión. Quiso modernizar. Quiso hacer las cosas a su manera. Estamos viviendo un tiempo de rebelión, donde cada uno hace lo que quiere, donde todos tienen derechos, donde los ministros, en vez de predicar el evangelio, dan mensajes que motivan, que no son la palabra, donde los predicadores solo animan y hacen que la gente se sienta bien. Y eso es rebelión, porque nuestro amado Jesús predicó acerca del arrepentimiento y la conversión. ¿Por qué los predicadores cambian el evangelio? ¿Entiendes qué es rebelión? ¿Es acomodar la palabra? Los discípulos de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como Pablo, él dice, me he propuesto predicar a Cristo y a este crucificado, hablar de la cruz de Jesucristo. ¿Cuántos predican hoy acerca de la cruz de Jesús? Acerca de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. El espíritu de Manasés operando en la actualidad. Nadie quiere predicar como predicaba Pablo. El apóstol Pedro habla acerca de que hemos sido escogidos para ser rociados con la sangre de Jesús y para obedecer. Obediencia. ¿Cuántos predican acerca de la obediencia? ¿Cuántas iglesias hablan acerca de la obediencia? Manasés llevó a los ídolos al pueblo. A Baal, ya sabemos cuál era Baal, el culto a la prosperidad. Y eso es lo que se abunda hoy en las prédicas. Esto fue lo que en el tiempo de Jeremías Dios habló como
el punto de no retorno. Y ese es el tiempo que nos acercamos. Y dice en 2 Reyes 21:4 que Manasés construyó altares para ídolos en los patios del templo de Dios. Idolatría dentro de la iglesia. Ya lo hemos hablado. Acciones que son del mundo y que se mezclan dentro de la iglesia y que no te llevan a la santificación, sino a la carne, a amar las cosas de este mundo, a tener ídolos de amor al deporte, al trabajo, al éxito, a buscar su propia vida, cuando nuestro amado Jesús nos ha dicho que debemos morir al mundo, perder nuestra vida por causa de Él. Y es cierto, vamos a trabajar, vamos a estudiar, a casarnos, a tener una vida normal, pero ya no enfocados en las cosas de este mundo. Muchos sacan como excusa, pero bueno, José fue mano derecha de Faraón en el Antiguo Testamento. Dios también quiere eso para nosotros hoy. Yo te ruego que analices la palabra. En el Antiguo Testamento, como pasó con José, fue porque Dios tenía un propósito. Usó a José para sostener a su pueblo en medio de la hambruna y la necesidad. Si tú te fijas en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, no vemos que el propósito de Dios para su pueblo sea ser presidentes, empresarios exitosos, ni cosas similares. Dios nos bendice y nos prospera. Y si te llama siendo un empresario, pues gloria a Dios. Sé generoso y honra a Dios con tus bienes. Pero el objetivo en el Nuevo Testamento es buscar a Jesús, es servirle, es dar tu vida por Él. Es no buscar las cosas de la tierra, no buscar la gloria de este mundo, no buscar las riquezas de este mundo, sino que buscar a Jesucristo, dar tu vida por Él. Y Él te dará las añadiduras. Pero el foco no es lo terrenal, es predicar. El Evangelio es vivir por Jesucristo. Es como la palabra bien lo dice, teniendo abrigo, sustento, seamos agradecidos y enfoquémonos en su reino, en su gloria. Como la iglesia no ha hecho eso, lo que acontece es que la gloria de Dios está abandonando su templo. Otra cosa que Manasés hizo en el versículo 6 de 2 Reyes 21 dice que practicó la hechicería y la brujería. Y esto es lo mismo que pasó con Saúl cuando fue desechado, cuando el profeta Samuel dice que la presencia de Dios lo abandonó y por eso era atormentado por afligidores. ¿Entiendes el patrón cómo se repite? ¿Por qué razón? Porque Saúl no obedeció a Dios, que le dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en tu ofrenda, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Le está diciendo al rey Saúl que más que ofrendar, Dios quiere tu obediencia. Dame tu corazón, dice Dios. Porque como pecado, dice a continuación, de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La presencia de Dios dejó a Saúl y se levantaron espíritus que lo atormentaban. ¿Por qué razón? Porque él no quería obedecer. Y como él no quería obedecer lo que Dios le pide, es rebelión. Y la rebelión es adivinación. Y la obstinación, el no querer obedecer a Dios, es como idolatría, el mismo espíritu de Manasés. Por eso que se levanta el afligidor. Como el pueblo no quiso oír a nuestro amado Jesucristo, fue rebelde, fue obstinado, que le dijo nuestro amado Jesús, los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas. Me rechazaron,
Por lo tanto, vuestra casa es dejada desierta, y vendrá el afligidor, y llegará el día en que esta generación lo verá. Y así ocurrió en el año 70. Jeremías capítulo 15, versículo 5, texto central, dice las palabras que nuestro amado Jesucristo dijo. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Por cuanto el pueblo de Dios se aleja de la voluntad de Dios, no oye a sus profetas, no quiso oír a su amado Jesucristo, llega un punto de no retorno, donde la gloria de Dios abandona el templo. En el Nuevo Testamento, nuestro amado Jesús lo dijo: vuestra casa es dejada desierta. Salgo del templo y se levantará el afligidor. Babilonia en el Antiguo Testamento, el ejército romano en el tiempo de nuestro amado Jesús. Y nuestro Padre dice: estoy cansado de arrepentirme. Debo hacer juicio porque soy juez justo. Su justicia demanda purificación para su pueblo. Nos acercamos a la hora de la prueba. Abre tus ojos y verás a tu alrededor las pestes, problemas económicos, las guerras, la maldad, la violencia desatada. Y Dios permitirá que el afligidor actúe, juzgando a su pueblo, purificándolo, a su iglesia que se ha enfriado. Y en segundo lugar, Dios juzgará al mundo por su pecado y su maldad. Y vemos que Dios continúa hablando a Jeremías. Versículo 19 del capítulo 15. Ahora le habla a Jeremías. ¿Y qué le dice? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas a ellos. ¿Qué le está diciendo nuestro Padre a Jeremías? Le está diciendo a Jeremías: yo también, Jeremías, te quiero a ti, convertido, limpio. Debes recordar que Dios no tiene favoritos. No es que le va a aguantar algunos pecados a Jeremías porque es su siervo. No, no es porque tú seas hijo de pastor o de un ministro, es que tengas algún beneficio especial delante de Dios. Dios a todos nos demanda santificación, partiendo por Jeremías. Por eso que el juicio comienza por la casa de Dios. Dios va a purificar a su pueblo, desde el pastor hasta la oveja, desde el profeta hasta el maestro. Si te limpias, si te conviertes, si tomas determinaciones, si te consagras, ¿qué es lo que Dios le promete a Jeremías? Versículo 21 de Jeremías 15. Si te conviertes, serás como mi boca, primero le dice, pero también te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Te guardaré, dice Dios, si te conviertes y te consagras, si sacas lo malo de ti, si dejas la queja, el reclamo, si ante la adversidad te apartas de la queja, de la rebelión, la queja es rebelión, si te humillas, si te consagras, si en vez de apartarte de mí cuando viene el problema, o desanimarte y sentirte víctima y quejarte, en vez de eso, cuando te viene el problema, te desanimas tal vez, pero te humillas y te quebrantas y buscas mi presencia y eres humilde y te conviertes, entonces usaré tu boca para hablar y te redimiré de la mano de los fuertes, te libraré de los malos. Porque está escrito que Jehová te guardará de todo mal, guardará tu alma a aquellos que le aman. Enviará sus ángeles. ¿Pero a quiénes?
Salmo 23, al que habita al abrigo del Altísimo. A ese es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. A ese Dios le ha prometido guardar y librar. Dios cumplió su palabra con Jeremías. En Jeremías capítulo 39, versículo 11, cuando fue devastada Jerusalén por el ejército babilonio, por el rey Nabucodonosor de Babilonia, el general de ejército o el comandante en jefe del ejército que tenía el título denominado Nabuzaradán, Dios tocó a ese hombre para hacerle bien a Jeremías, para incluso invitarlo a llevarlo a Babilonia y hacerse cargo de él. Dios puede usar al destruidor incluso para bendecirte. Si eres discípulo de Jesucristo, si amas a Jesús, si le obedeces y te arrepientes y te conviertes de tus pecados, con humildad, con humillación alcanzarás gracia delante de Dios. Dios libra de muchas formas. Como lo vemos, puede usar hasta el mismo destruidor. Puede usar a personas para que te provean. Puede usar circunstancias en tu beneficio en medio de la destrucción. Puede incluso permitir que mueras. Recuerda el caso del rey Josías, donde Dios dice, no verás el mal, no verás la destrucción, no sufrirás, te recogeré antes. Isaías 57, versículo 1 lo dice. En medio de la condenación, del juicio de Dios dice, el justo perece y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán de sus lechos todos los que anden delante de Dios. Esa es otra forma de arrebatarte, de que no veas el dolor, el sufrimiento. Irás a la presencia de Él. Estar con Cristo Jesús es muchísimo mejor. Es la gloria, es la victoria, es el gozo. Muchos justos mueren y nadie entiende que Dios sencillamente los lleva a casa para que no sufran de las cosas que vendrán. Otra forma en que Dios librará a los suyos es como fue con Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, fue arrebatado, desapareció, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Igual que el profeta Elías. Dios lo arrebató. Esa es otra forma. Y eso es lo que nuestro amado Jesús promete a su pueblo fiel, a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra, para purificar a esa iglesia de la Odisea, para dar esa oportunidad de purificación, para que haya arrepentimiento y haya conversión. Dios quiere hacer diferencia. Él ha prometido hacer diferencia entre el que le busca y el que no le busca. A sus hijos, a los que se humillan y se quebrantan, se arrepienten de su maldad, con humildad le buscan, le hallarán. Dios los librará. Él es bueno, nuestro Padre es bueno. Él los librará. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos finales, donde el pecado de la iglesia y el pecado del mundo están haciendo que la presencia de Dios salga de las iglesias. Y la violencia sea desatada. Ese espíritu de rebelión, de violencia, de maldad, está empezando cada día a desatarse aún más. El destruidor se acercará y guerras, pandemias, necesidades y hambres, problemas económicos aumentarán. En general, su iglesia será purificada. La iglesia que se ha vuelto religiosa será purificada. Dios juzgará a su pueblo, el mundo será juzgado. Pero aquellos que se humillan, que se convierten,
que se limpian, que se santifican buscando a Jesucristo, amándole, rindiendo sus vidas a Él, obedeciéndole, serán guardados, librados de las cosas que vendrán. Te animo a dar tu vida a Jesucristo con todo tu corazón. Dios es amor y Él ha prometido guardar y librar a los suyos. Este es el tiempo. Rinde tu vida a Jesucristo por completo y verás la misericordia de Dios obrando en ti. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.